buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente a esta hora nos reúne a la mesa a charlar de los temas que nos importan, que nos interesan, que nos competen y que los vamos cambiando y rotando, ¿no es cierto?, cosa de abarcar todo el espectro de lo que a ustedes les interesa. Por el programa, como siempre digo, desde ya hace 10 años lo venimos haciendo entre todos. Hoy un programa distinto, un programa sobre un tema que hemos hablado muy poco en todos estos años. Ya nuestra invitada de hoy nos ha visitado en una oportunidad, hemos hablado de algo de este tema, pero más bien hoy es más específico esto, ¿no? Y es muy, les voy a contar la anécdota de cómo surge, ¿no es cierto? Bueno, con la doctora nos conocemos hace muchos años. Estoy hablando de la doctora Mirta Soria. La doctora es especialista en clínica médica, es médica de familia, es especialista en medicina legal, es geriatra, o sea, hace gerontología, se encarga de las personas mayores, y eso también lo acompaña con otras actividades, como por ejemplo ser jefa del servicio de sanidad, del servicio penitenciario provincial, y también directora de gerontología del Ministerio de Salud Pública, o sea que, como verán, bastante tiempo para ocuparse de estas cosas, ¿no? ¿Y cómo surge la idea de hacer este programa? La idea surge hace unos 15, 20 días, nos cruzamos circunstancialmente, después de un buen tiempo de no vernos, en un supermercado conocido, y me dice: doctor, ¿cuándo vamos a hablar de las vejeces? Yo la quedé mirando, le digo: doctora, es la primera vez que escucho el término vejeces. Le digo, está bueno y hay que hablarlo, y yo también quiero saber qué son las vejeces, porque realmente es un término que no lo había escuchado nunca. Perdonen mi sinceridad, pero es así. Bueno, todo este tiempo armando el programa, viendo cómo, en realidad, como yo le dije, vamos a hacer una conversación, porque hay mucho sobre esto para hablar. No sé si es el adulto mayor, si es la tercera edad, si es el anciano, la persona grande. Y esto me trajo a colación algunas anécdotas, ¿no? Yo me acuerdo cuando, hace bastante tiempo, ¿no? Pero vale la pena recordarlos. Sería el año 75, yo tenía 20 años. Me acuerdo que estaba estudiando medicina en Corrientes y nos veníamos de Corrientes con un grupo de amigos los sábados al mediodía, hacíamos dedo allá en Corrientes, en el aeropuerto, Cambapunta se llamaba, y nos veníamos en camión el sábado y llegábamos acá el sábado a la tarde, hasta el Arco, y de ahí veíamos la forma de... Bueno, la idea era llegar al boliche en ese momento, el sábado a la noche, y el domingo nos volvíamos a Corrientes. A veces hasta ni siquiera íbamos a nuestra casa. Estamos hablando de que teníamos 20 años, segundo, tercer año de medicina, cuarto. Y era muy, muy gracioso porque era la época plena de los boliches en Posadas, ¿no? De los boliches que se empezaban a bailar a las 10 de la noche y si a las 3:30, 4 de la mañana se terminaba todo, ¿no? No había un código de nocturnidad, habían otros códigos. Y yo me acuerdo que mirábamos a las personas de 30, 35 años y decíamos: ¿y qué hace esta gente acá en el boliche? ¿Qué hace acá? Son viejos para estar en el boliche. Nosotros teníamos 20, 21. Después nos pasó al revés, nos recibimos, nos casamos, hemos ido al boliche, cada uno con su pareja, con su esposa, con su novia, y con 30, 32 años, y nos miraban a nosotros como si fuésemos nosotros los viejos. Entonces digo, ¿cuándo empieza la vejez? ¿Empieza con la edad? ¿Empieza con la forma de percibirse uno?
empieza con la forma en que lo empiezan a tratar a uno, es algo que nunca pude entender bien. Yo tengo 65 años, el próximo domingo, el 8 de agosto, voy a cumplir 66. Y yo cuando tenía 20, 22 años, decía, pero a los 66 años no soy viejo, soy un anciano, y no me siento realmente así. Tengo casi 66, insisto. En pocos días voy a cumplir el domingo. Y me siento bien y trabajo y estoy muy activo. Gracias a Dios tengo muy buena salud. Y no sé si estoy cursando la vejez, si soy un adulto mayor. No estoy jubilado porque todavía no me pude jubilar, no me quise jubilar, todavía no entiendo bien. Bueno, de todo eso vamos a hablar con la doctora. Así que un programa más que interesante. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Háganlo vía mensaje de texto o vía WhatsApp. No con mensajes de audio porque nos cuesta mucho y nos lleva tiempo retransmitirlos, ¿no es cierto? 3764 14 55 53. Estos son los consejos de Manolo y bienvenidos. Bueno, estamos de vuelta. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por preocuparse y ocuparse de esta temática. Siempre digo así, porque muchas veces nos sentimos preocupados, pero no nos ocupamos del tema. Exacto. Bueno, yo voy a pedir permiso para sacarme el barbijo, sí, pero siempre es el consejo que doy. El tema de los 3 cuidados que debemos tener, no tan solo para nosotros, porque si no cuido al otro al estar con un barbijo. Por eso hay que solicitar un permiso, y como esto es un lugar amplio, entonces lo puedo hacer. Nosotros estamos el lavado de manos, el uso del barbijo, como yo digo, no tapa boca, porque tiene que ser nariz, boca, hasta el mentón. Correcto. Y ahora un tema muy importante, la aireación. Ajá. Y la distancia social. La distancia social. Perfecto. Y por supuesto el tema de la vacuna. Debemos estar vacunados. Más que nada. Más que nada. Bien. Bueno, doctora, veo que tengo muchas dudas. Sí, y me gustó mucho la introducción que se hizo. Yo lo recuerdo y lo traigo acá a la presencia del doctor Mieres. Ajá, sí. Que falleció hace poco, que en paz descanse él. Y que él decía, viejo es aquel que tiene 10 años más que yo. Ajá. Porque él decía, nosotros tenemos que ver la vejez desde un punto de vista diferente. Y por eso hablamos de vejeces. Ajá. Porque como vos decías, en un boliche antes, vos veías a la persona de 30 y decías, pero ese es un viejo. Es un viejo, sí. O cuando nosotros estábamos en los colegios, o ahí viene la vieja de historia, y a lo mejor era una mujer de 30 o de 40 años. Sí, o después los tíos viejos en la familia. Y cuando pasamos a ser nosotros esas personas que decíamos viejo, no nos gusta. ¿Por qué? Porque hay un estigma muy negativo acerca de la vejez. Por eso nosotros hablamos de vejeces. Sí. Porque el concepto es que viejo es el improductivo en una sociedad capitalista, es el que está enfermo, es el que está solo, es el que molesta, es el que pregunta en forma reiteradas muchas cosas y a nosotros no nos gusta. Entonces hablamos de vejeces porque no es tan solo el cumplir años o ser una edad biológica. Hay un contexto que nos ayuda a ver o a superar el tema de las vejeces. Sí. La vejez, sí. Nosotros acá en Argentina, cuando somos mayores de 60 años, por el tema de la jubilación hablamos. Entonces, por eso hablábamos de 60 años en más. Pero después tiene que ver todo con un contexto, cómo me siento yo en mi familia, cómo me siento yo en mi trabajo cuando llegué a esa edad. Todos queremos vivir. Sí.
pero no queremos llegar a la vejez. Y la vejez es una etapa de la vida, así como el neonato, el niño, el adolescente, el adulto joven y los viejos. Y le tenemos miedo a la palabra viejo, por ese estigma negativo. Ya son, en la casa molestan muchas veces, aunque no aceptemos. Sí. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy con la tecnología y con la era de la comunicación? Vamos a visitar de pronto a los abuelos, pero vamos con el celular y permanecemos más con el celular que con la visita que le tenemos que hacer. Exacto. O si no, muchas veces los hijos van y hacen esas visitas de inspección en la casa de los padres. ¿Cómo, papá, no limpiaste? ¿Cómo, papá, hiciste esto? ¿Cómo no te diste cuenta de tal o cual cosa? Ah, es la vejez. O si no, muchas veces decimos, los viejos son como los niños. Y no debe ser así. Entonces, nosotros que estamos trabajando hace mucho tiempo con el tema de vejeces, cada uno en su ambiente, no es lo mismo una persona que envejece en la ciudad a una persona que envejece en lo rural. Sí. No es lo mismo la persona que envejece con un sueldo mínimo al que tiene un buen pasar. No es lo mismo la persona que envejece con salud, que hizo una buena prevención, una vida sana, a aquel que tiene alguna patología crónica. Vejez no es sinónimo de enfermedad. Es lo que le iba a preguntar. ¿Es la vejez? Vejez no es sinónimo de enfermedad. Vejez no quiere decir enfermedad. No quiere decir enfermedad. O también tenemos que ver los conceptos de enfermedad. ¿Qué pasa? Yo tengo miopía, uso anteojos, ¿soy enferma o no soy enferma? Tengo enfermedad de mis ojos. Y tengo estas herramientas alternativas que a mí me ayudan a tener una mejor vida, un mejor pasar. Sí. Si estoy mal de la columna, si no puedo caminar, tengo ayudas técnicas como hacer los bastones, los andadores. ¿Qué pasa? ¿Estoy enfermo? Sí, pero tengo una medida en donde yo me puedo desplazar y puedo hacer cosas. Porque muchas veces lo que nos incapacitan son nuestra familia. No hagas esto, no hagas lo otro. Es que como, sos viejo o tenés más de 60 años, no podés hacer tal o cual cosa. ¿Qué pasó con el tema de la pandemia? Con el tema de la pandemia fue terrible, en donde nos querían tutelar, no nos querían de pronto ayudar a las personas mayores. Yo voy a decidir por vos. Recuerdo el año pasado en Cava sacaron una ley para la protección en donde la persona mayor tenía que solicitar permiso telefónicamente como para poder salir a hacer una compra, a ir a un supermercado. Acá muchas veces nos pidieron, vamos a salir tener salidas transitorias, alternativas, recreativas, como le quieras llamar. Pero nos ponían en un horario a partir de las 13 horas hasta las 15, hasta las 17 horas, cuando acá en Misiones el sol nos da de pleno. Claro. Y no podíamos sentarnos o no podíamos parar para tomar agua. Entonces, ¿qué pasó? Este tipo de políticas empezamos a que nos tutoricen y no debe ser así. Nosotros somos personas mayores y somos sujetos de derecho. Eso es algo que tiene que quedar. ¿Molestamos en la casa? ¿Molestamos cuando somos mayores? Y algunas veces sí y algunas veces no. Molestamos muchas veces como para que nos tengan presente. Hubo un video que se viralizó en donde una persona mayor le dice a sus hijos que le queda poco tiempo de vida y después le manda a decir que había muerto. Entonces ahí los hijos todos se preocuparon para ir a un velorio. Sí. No para compartir una cena. Ajá. Entonces, ¿por qué muchas veces decimos que el viejo o la persona mayor o el abuelo o la mamá o el papá molesta? Y porque tenemos algunos trastornos cognitivos. Podemos perder un poco la memoria. Y eso también nos tiene que dar, son pedidos de alerta para que nos ayuden, para que vean que podemos sufrir algunas amnesias, algunas pérdidas, pero no es para que nos vengan y nos digan, no me dijiste bien el nombre, o porque te olvidaste, porque no pagaste tales servicios. Eso muchas veces molesta, pero molesta porque el hijo o el nieto tiene que dedicarle tiempo a esa persona mayor.
un tiempo que ellos mezquinan, un tiempo que para ellos, por ejemplo, les resulta más útil ir a una plaza, ir a una confitería, y muchas veces están los mismos incomunicados. Porque cuántas veces vemos en las confiterías esas reuniones y todos con un celular. Sí. Entonces, en la era de la comunicación es como que estamos muy incomunicados. Entonces esa persona mayor molesta. Ayer estaba escuchando hablar del analfabetismo tecnológico, digital, que una abogada hablaba sobre los derechos ahora que tenemos que tener. Sí. En esta etapa de pandemia, si bien podíamos estar aislados, pero no incomunicados. Pero para poder tener una comunicación asertiva, debemos también educarnos. Entonces, ¿qué pasaba con el nieto? Ay, no aprendiste, te dije varias veces cómo tenés que hacer tal o cual cosa. Entonces, por eso muchas veces van y dicen que molestamos. De pronto es como dicen, no me tienes paciencia. Sí. Pero eso no significa que nos vamos a invalidar. Nosotros como personas, yo estoy activa, yo estoy trabajando, no me quiero jubilar. Hablar de la jubilación, hablar de talleres prejubilatorios, ¿quién nos tiene presente? Sí, no creo. Entonces, la persona, como hablábamos recién, la persona mayor es la que de pronto puede estar sola, sí. Es la que no trabaja, y de pronto en un ambiente o en un mundo capitalista en donde se valora la juventud, no queremos dejar de ser jóvenes. Entonces el anti-age, el tema de presentarnos mejor. Entonces cuando uno se ve en el espejo, sí, nos cuesta aceptar que tenemos más arruga, o que las canas salen, o que se me cae el cabello. Entonces, el tema de hablar de vejeces es también hablar de la aceptación, de la identidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde que empezamos con este tipo de políticas y hablar de los derechos, ¿cuántas personas mayores, como se dice, salieron del closet? Sí. Sí. Pero eso estaba penado. El tema de género, el tema de la identidad sexual. La sexualidad, no existe para la persona mayor. Nos imaginamos nosotros a nuestros padres o a nuestros abuelos siendo sexuales activamente. Por eso hablar de vejeces es hablar de cada uno envejece como puede, envejece como ha vivido también. Y la medicina preventiva, hacer una prevención primaria, una prevención secundaria, una prevención terciaria, eso es muy importante. Con el tema de las vacunas lo vemos, o con el tema de enfermedades crónicas no transmisibles. Un hipertenso que hoy por hoy no se ha cuidado va a tener un accidente cerebrovascular. De ahí tenemos que empezar a hacer una rehabilitación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo tenemos nomenclado o no? ¿Las obras sociales van a ayudar o no? Cuando se pide una silla de ruedas. Y entonces ahí el Estado hoy por hoy sale al frente. Nosotros del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, con el tema de las vacunas, hemos salido al frente. El año pasado salimos con las vacunas antigripales. En esto que no nos gusta, por ejemplo, las residencias de larga estadía o los geriátricos. Nosotros no nos vemos allí, pero alguna vez a lo mejor, depende de la patología, puede estar en ese lugar. Sí. Hablando de los geriátricos, doctora, y en este programa la gente interactúa. Me parece fantástico. Y acá me dicen ya, dice, ¿qué opina de los abuelos en los geriátricos que han perdido desde marzo del año pasado el contacto presencial con sus seres queridos? Se han destruido mentalmente la mayoría de ellos. ¿Hasta cuándo seguiremos con esta restricción de visitarlos y poder abrazar a nuestros abuelos? Nosotros tuvimos protocolos, como al principio de la pandemia, en donde se visibilizó en esta gerontoglobalización a la persona mayor como vulnerable y había que aislarla. Ajá. Con esta pandemia estamos aprendiendo todos día a día. Sí. Entonces se empezó con el aislamiento social. Entonces las personas mayores en las residencias geriátricas teníamos un protocolo en donde no tan solo las personas mayores había que cuidarlas, sino también a los cuidadores, que tenían que cumplir ciertos protocolos para no llevar
el virus a estos lugares. Entonces se hizo el protocolo, comenzamos junto con a nivel nacional con el aislamiento, con la ASTO, y después seguimos con el tema de la distancia social. Sí. Sí, ahora nosotros vamos a presentar un nuevo protocolo desde la Dirección de Gerontología para que se pueda abrir y puedan llegar las personas, los familiares, a visitar a estas personas mayores. Sí. Con un protocolo que de pronto va a ser el tema de no compartir mate, un vaso, que muchas veces se hacen, o grandes abrazos, sino aprender a visitarlos, 1 o 2 personas familiares, y autorizarle a que los visiten. Y nosotros hemos sugerido que se le pida vacuna, que estén vacunados. Porque a la residencia geriátrica, y esto recalco, hemos llevado con las vacunas nosotros en febrero, con primera dosis, y ahora también se ha puesto segunda dosis a todas las personas mayores que están en una residencia, que están institucionalizadas, y a los cuidadores, al personal que trabaja con ellos. Hoy leí un artículo en un periódico en donde había una residencia geriátrica en una provincia de nuestro país, en donde no habían sido vacunados, entonces estaban contagiados. Sí. Y cuando saltó un caso de COVID en El Dorado, por ejemplo, desde el ministro de Salud, el doctor Alarcón, se abocó a esto, y hemos llegado a estos lugares para trabajar en forma articulada con los hospitales, con los AMIT, y hacer el tratamiento con suero, con plasma, y después volver a la residencia, porque era su lugar de origen en donde ellos están identificados, porque sacarlos y llevarlos a tan solo que se necesite hospitalizarlos también era contraproducente para ellos. El tema de la pandemia trajo a luz la gran temática de la salud mental. Seguro. Entonces ahí revisamos el tema de ley de salud mental, en donde vimos muchas depresiones, mucha angustia, no tan solo para las personas mayores, sino para las personas en general. Sí. Hablar de duelos, hablar de emociones, sí, hablar de negación, de ira, de aceptación, después de ver qué es lo que vamos a hacer en un futuro, después de la pospandemia. Pero desde el Ministerio de Salud Pública se actuó rápidamente en los casos de que había COVID en alguna residencia geriátrica, y nosotros trasladábamos, hemos trabajado articuladamente con hospitales, por ejemplo Fátima o SAMIC del Dorado, SAMIC de Oberá, para que se ayuden, por más que sean residencias privadas. Se hacía un hisopado a todos. De ahí se veía cuáles son los que estaban más afectados, con mayor sintomatología, se los podía trasladar al hospital, se le hacía el tratamiento con plasma y después volvían a la residencia. Pero siempre comunicándonos. Para nosotros la comunicación ha sido fundamental, tanto para los familiares como para las personas que estaban institucionalizadas. Entonces, el tema de lo que preguntan, sí estamos abriendo, porque vimos a nivel nacional el riesgo-beneficio que traía una visita a una residencia geriátrica. Pero por supuesto tienen que ser ambientes aireados, respetando el tema de la distancia social, y el no compartir, por ejemplo, un mate, un vaso. También vimos que se lo podía sacar al adulto mayor. Sí. No al abuelito, no queremos que nos digan abuelo. Nosotros somos personas mayores, pero no queremos que nos digan abuelo. ¿Cómo hay que llamarlo? Por el nombre. ¿No les gusta que le digan abuelo? No, a mí no me gusta que me digan, yo no soy abuela. Ajá. No sé, pero no soy abuela. Sí. Entonces a mí no me gusta, venga abuelita. Está bien, ahí te dicen, lo digo por cariño, con afecto, si te permite la persona mayor, porque eso es un rol. Es un rol, el abuelazgo es un rol. Sí. Entonces no todos somos abuelo, abuelita y demás, tenemos un nombre. Ahora, si yo autorizo, bueno, sí, decime abuelita, regia, está. Sí, pero si no, no. Perfecto. Bien. Estamos en la mitad del programa, no sí. Hemos empezado y estamos en la mitad, así que vamos a hacer estamos con la doctora Mirta Soria. Bueno, ven que más que interesante, hay preguntas sobre la situación actual de los geriátricos, creo que tenemos que hablarlo, y hay otras también que, bueno, vamos a utilizar esas preguntas también para ir llevando el programa, ¿no? Voy picando con un par de ellas, por ejemplo, bueno, la situación actual de los geriátricos, y hay una que me interesa,
y porque me preguntan, dice, ¿qué pasa con las personas? Lo hemos hablado un poco también, lo vamos a dejar para el próximo bloque, pero la pregunta yo la planteo ahora. ¿Qué pasa con la persona que necesita estar en un geriátrico porque sus condiciones lo ameritan, ¿no es cierto? Sí. Pero la familia no tiene las posibilidades, porque hay geriátricos y geriátricos. ¿Y cuál es el rol del Estado allí, ¿no es cierto? Si, o necesariamente esto es un tema privado, está bien, para algunos es una empresa, es un negocio, ¿qué rol debe cumplir el Estado, así como se ocupa excelentemente de la patología, ¿no es cierto?, del cáncer de mama, del cáncer de cuello, de la neonatología? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la salud pública o qué se está haciendo para...? Bueno, son cosas que quedan picando para... Ya en un par de minutos volvemos, estamos con la doctora Mirta Soria, como les decía, ella tiene varias especialidades, pero evidentemente su pasión es la geriatría, ¿no es cierto? Y de eso estamos hablando, no estamos hablando de los abuelos, estamos hablando de las personas mayores. Ya volvemos.